Es tu carga, dijeron mis padres al obligarme a criar a la bebé que mi hermana abandonó. 12 años después, volvieron con ella para exigirme la custodia en la corte, sin saber el secreto que estaba a punto de revelar. El aire del juzgado olía a madera vieja, a papel acumulado y a una justicia tan lenta que casi se podía saborear su indiferencia. Estaba sentada en una silla de madera tan dura que sentía cada vértebra de mi espalda protestar. Mi cuerpo estaba rígido, una estatua de tensión vestida con un traje sastre de poliéster que había comprado en una liquidación hacía 3 años. Era mi mejor ropa, mi armadura para un día que sabía que definiría el resto de mi vida. Mis manos, entrelazadas con tanta fuerza sobre mi regazo que mis nudillos estaban blancos, eran la única traición visible a mi aparente calma. Al otro lado del pasillo, mi hermana mayor, Leandra, era la imagen misma del sufrimiento elegante. Su vestido, de un color crema que seguramente tenía un nombre sofisticado, caía sobre su figura con una gracia estudiada. Se secaba una lágrima, probablemente imaginaria, con un pañuelo de seda que ondeaba delicadamente en su mano perfectamente manicurada. A su lado, Fabián, su esposo, la rodeaba con un brazo protector. Su traje azul marino, hecho a la medida, gritaba éxito y poder. Me miraba por encima del hombro de mi hermana, y en sus ojos no había compasión, sino el frío desdén de un hombre que se considera superior, como si yo fuera un obstáculo molesto, un insecto a punto de ser aplastado por el peso de su influencia y su dinero. Y justo detrás de ellos, el golpe de gracia a mi ya maltrecho corazón, mis padres. Heriberto y Silvina. Mi madre, con los labios apretados en una máscara de dolor, asentía a cada sollozo de Leandra. Mi padre, con la espalda recta y la mandíbula de granito, miraba fijamente a la jueza, su sola presencia era un testimonio silencioso, una bala a la mentira que estaban construyendo. Eran un frente unido, una fortaleza de hipocresía diseñada para demolerme. El abogado de Leandra, un hombre con un reloj más caro que mi coche, se pavoneaba frente al estrado. Su voz, untuosa y condescendiente, llenaba la sala. Su señoría, los hechos son claros, decía, gesticulando hacia mí. Mi clienta, la señora Leandra Acosta, en un momento de desesperación juvenil, confió temporalmente a su hija al cuidado de su hermana menor. Y la señorita Berenice Acosta, en lugar de actuar como una guardiana temporal, ha intentado usurpar el lugar de la madre. Ha criado a la niña en un entorno de evidentes carencias económicas, en un diminuto apartamento de 2 habitaciones, mientras ella misma se ve obligada a trabajar en 2 empleos para apenas llegar a fin de mes. Con todo respeto, ¿es ese el futuro que queremos para esta niña brillante? ¿O es un futuro al lado de su madre biológica, en un hogar estable, con todas las oportunidades que el dinero y el amor de 2 padres pueden ofrecer? Cada palabra era un golpe. Retorcía mi realidad, convertía mi amor en un crimen, mi sacrificio en negligencia. Sentí un nudo de fuego en el estómago. 12 años de mi vida, reducidos a un argumento sobre metros cuadrados y estados de cuenta bancarios. Respiré hondo, el aire viciado del juzgado llenando mis pulmones. Miré a mi abogada, Laura, una mujer de cabellos grises y ojos amables pero firmes. Asentí. Era el momento. Su señoría, se levantó Laura, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Antes de que la defensa continúe con este teatro del absurdo, mi clienta desea presentar una carpeta sellada. Contiene evidencia que no solo es pertinente, sino que redefine por completo la naturaleza de este caso y expone las verdaderas y monstruosas motivaciones de los demandantes. El murmullo en la sala se detuvo en seco. Leandra dejó de llorar y me fulminó con la mirada. Fabián frunció el ceño, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro por primera vez. Mis padres intercambiaron una mirada nerviosa. Laura avanzó y colocó una simple carpeta color manila sobre el imponente escritorio de la jueza Lourdes Solís. La jueza, una mujer cuya reputación de ser implacable la precedía, la observó con neutralidad profesional. Rompió el sello con un gesto rápido y comenzó a leer. Observé su rostro, buscando cualquier reacción. Al principio, era una máscara de concentración. Pero al pasar la primera página, vi sus cejas juntarse levemente. En la tercera, sus labios se apretaron en una línea fina y dura.
Siguió leyendo, y vi cómo sus ojos se abrían un poco más de la cuenta, una chispa de incredulidad, y luego de ira, brillando en ellos. Levantó la vista, pasando por encima de los abogados, y clavó sus ojos primero en Fabián, luego en Leandra, y finalmente en mis padres. Su mirada ya no era neutral. Era la mirada de un depredador que acaba de descubrir a su presa. Se quitó las gafas lentamente, las dejó sobre la carpeta y se reclinó en su sillón. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. Señor y señora Acosta. Señora Leandra, señor Fabián, dijo la jueza, su voz peligrosamente calmada. ¿Tienen la más remota idea de lo que su hermana acaba de presentar ante este tribunal? El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio, mi mente voló hacia atrás, a la noche de tormenta que lo empezó todo, la noche en que mi vida, tal como la conocía, se ahogó en la lluvia. 12 años atrás. 22 años. Esa edad en la que crees que el futuro es un lienzo en blanco y tú tienes todos los pinceles. Mi lienzo estaba a punto de ser salpicado con un color que no había elegido. La noche era una sinfonía de caos. La lluvia de octubre azotaba la Ciudad de México con una furia inusual, golpeando el cristal de mi ventana como un puño insistente. El viento aullaba entre los edificios, un lamento solitario que se colaba por las rendijas de mi pequeño apartamento en la colonia Narvarte. Un apartamento de estudiante, en realidad, con muebles heredados y un único cuadro en la pared, una foto desteñida de Leandra y yo, de niñas, abrazadas y sonriendo, una reliquia de un tiempo en que la palabra, hermana, no me dejaba un sabor amargo en la boca. Acababa de llegar del hospital, después de un turno de 12 horas en el área de pediatría. Me dolían los pies, la espalda, el alma. Mi cena iba a ser una sopa instantánea y mi postre, 8 horas de sueño profundo. El futuro, sin embargo, brillaba. En el cajón de mi mesita de noche, dentro de un sobre de cartón grueso, descansaba mi sueño, la carta de aceptación para un posgrado de especialización en enfermería oncológica pediátrica en la Universidad de Navarra, en España. Cada peso ahorrado, cada turno extra, cada «no puedo salir» a mis amigos, estaba en ese sobre. Era mi billete de salida, mi promesa de una vida diferente. Entonces, sonó el timbre. Una nota discordante en mi sinfonía de agotamiento. Lo ignoré. Sería un error. Pero volvió a sonar, esta vez más largo, más desesperado. Me arrastré hasta la puerta, irritada. Al abrirla, el viento húmedo me golpeó la cara. No había nadie. Bajé la vista y mi corazón se detuvo. En mi felpudo, expuesto a la llovizna, había un portabebé. Era un modelo barato, de plástico azul, con evidentes signos de uso. Una manta delgada y raída, ya empapada en los bordes, lo cubría. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar la imagen. Pensé que era una broma, un error. Pero entonces escuché un pequeño quejido proveniente del interior. Con manos que de repente se sentían torpes y ajenas, retiré la manta. Dentro, acurrucada, había una bebé. No tendría más de 3 meses. Dormía a ratos, con las mejillas sonrosadas por el frío y un gorrito de lana ladeado sobre su cabeza. Olía a leche agria y a lluvia. Toqué su manita, estaba helada. El pánico, frío y afilado, me atravesó. ¿De quién era? ¿Por qué aquí? Entonces lo vi. Atrapada en el asa del portabebé, dentro de una bolsa de sándwich para protegerla del agua, había una servilleta de papel. La saqué, mis dedos temblorosos rasgando un poco el plástico. La escritura era un garabato frenético, casi ilegible, trazado con un delineador de ojos. Pero era inconfundible. Era la letra de Leandra. No puedo. Cuídala. Perdón. 6 palabras. Un terremoto de 6 palabras que derrumbó los cimientos de mi existencia. Cuídala. Mi mente daba vueltas. ¿Leandra? ¿Un bebé? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Miré desesperadamente calle arriba y abajo. La calle estaba vacía,
un río de asfalto brillante bajo las luces anaranjadas de las farolas. Metí el portabebé en casa de un tirón y cerré la puerta, como si pudiera dejar el caos afuera. La bebé, despertada por el movimiento brusco, comenzó a llorar. Un llanto agudo, penetrante, lleno de necesidad. Y yo me quedé allí, paralizada, mirando a esa pequeña desconocida que, según una servilleta, ahora era mi responsabilidad. Todo mi entrenamiento como enfermera pediátrica se desvaneció. No era una paciente en una cuna de hospital. Era una bebé en mi sala, y yo no tenía nada. Ni pañales, ni fórmula, ni un biberón. Ni la más remota idea de qué hacer. Mi primer instinto, mi única ancla en ese mar de pánico, fue llamar a Leandra. Su teléfono sonó y sonó, hasta que una voz grabada me informó que el número que marcaba no estaba disponible. Lo intenté 10, 15 veces. Nada. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Entonces, temblando, marqué el número de mis padres. Ellos sabrían qué hacer. Ellos lo arreglarían todo. Ellos siempre arreglaban los desastres de Leandra. Qué equivocada estaba. Estaba a punto de descubrir que no solo me habían dejado a la bebé. Me habían tendido una trampa. Bueno, la voz de mi madre, Silvina, sonaba adormilada y ligeramente irritada al otro lado de la línea. Mamá, soy yo, Berenice, mi voz era un torrente de pánico. Tienes que ayudarme. Es Leandra. Ha dejado a su bebé en mi puerta, mamá. Ha dejado a una bebé y ha desaparecido. Silencio. Un silencio pesado, cargado de todo menos de la sorpresa que yo esperaba. Pude oír un murmullo, el sonido de la mano de mi madre tapando el auricular mientras le hablaba a mi padre. Cuando volvió, su tono había cambiado. Se había despojado de la somnolencia para adoptar una resignación fría y calculada. Berenice, cálmate. ¿Estás segura de que es de ella? Claro que estoy segura. Dejó una nota. Mamá, la bebé tiene frío, está llorando, no sé qué hacer. ¿Vienen para acá? No vamos a ir a ninguna parte a estas horas de la noche, intervino la voz de mi padre, Heriberto, grave y definitiva. Había tomado el teléfono. Ya sabíamos que este día llegaría. Se lo advertimos. ¿Qué lo sabían? ¿Advertirle de qué? Papá, hay una bebé en mi sala, grité, la histeria comenzando a arañar los bordes de mi autocontrol. Le advertimos que sus estupideces tendrían consecuencias, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Le dijimos que si tenía ese hijo, sería su problema. Y ahora, por lo visto, es el tuyo. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Mío? ¿Por qué mío? Yo no tengo nada que ver con esto. Voy a llamar a la policía, a servicios sociales. ¿Te atreves?, rugió, y el veneno en su voz me paralizó. Si haces eso, Berenice, te olvidas de que tienes padres. ¿Es que no piensas? ¿Quieres un escándalo? ¿Quieres que los vecinos nos señalen por la calle? ¿Que los chismes de la familia nos devoren vivos? He trabajado toda mi vida para construir un nombre, una reputación. Y no voy a permitir que tú, por una rabieta, lo tires todo por la borda. Su amenaza flotó en el aire, sofocante. El honor. Su maldito honor familiar era más importante que su nieta abandonada, más importante que su hija desesperada. Mi madre tomó el teléfono de nuevo, su voz ahora un susurro empalagoso, la táctica del policía bueno después del malo. Hija, por favor, no le hagas caso a tu padre, está nervioso. Escúchame a mí. Tu hermana, ella no está bien. Está confundida. Necesita tiempo para aclararse. Esto es solo temporal. ¿Temporal?, repetí, la palabra sonaba absurda. Sí, cariño. Unos meses, nada más. Cuida a la niña hasta que Leandra entre en razón y vuelva por ella. Es tu sobrina, tu sangre. No puedes darle la espalda. Piénsalo, ¿podrías vivir contigo misma si la entregas a un orfanato?
La culpa, afilada y precisa, se clavó en mi pecho. Nosotros te ayudaremos, por supuesto. Te depositaremos dinero cada mes para los gastos. No te dejaremos sola en esto. Somos una familia, y las familias se apoyan. La promesa, aunque vaga, era un destello de luz en mi túnel de pánico. Unos meses. Ayuda económica. Familia. Las palabras que necesitaba oír. Atrapada entre la amenaza de mi padre, la manipulación de mi madre y la imagen insoportable de entregar a esa bebé a extraños, mi resistencia se hizo añicos. Está bien, susurré, derrotada. Solo unos meses. Buena chica, dijo mi madre, y pude casi oír la sonrisa de alivio en su voz. Sabía que podíamos contar contigo. Eres la fuerte de la familia. Colgué el teléfono y me deslicé por la pared hasta el suelo, temblando. La bebé, a la que más tarde llamaría Zoe, había dejado de llorar y me miraba con sus grandes ojos oscuros, llenos de una confianza inocente que yo no merecía. La primera quincena llegó y mi cuenta bancaria siguió igual. Llamé. Ay, hija, tuvimos un imprevisto. La próxima, seguro. La siguiente quincena, el coche se había descompuesto. La siguiente, el dentista. Las excusas se volvieron cada vez más endebles, hasta que dejaron de contestar mis llamadas. El goteo de la realidad se convirtió en una inundación. Me habían mentido. No había plan de unos meses. No había ayuda económica. Habían encontrado a la tonta útil, a la hija obediente y responsable, y me habían endosado el problema, lavándose las manos. Me habían atrapado de la forma más cruel, usando mi amor y mi sentido del deber en mi contra. Me dejaron sola, con una bebé, un corazón roto y una cuenta bancaria que se vaciaba a una velocidad alarmante. La rabia que sentí entonces fue tan pura y tan intensa que se convirtió en el combustible que me mantendría a flote durante los siguientes 12 años. Los 12 años que siguieron no pasaron, se acumularon. Cada día era una pequeña batalla ganada, cada noche una tregua temporal. Mi vida, antes una línea recta hacia un futuro brillante, se convirtió en un laberinto de supervivencia. El cambio más drástico fue mi carrera. Decir que la puse en pausa sería un eufemismo. La asesiné. Dejé mi puesto en el hospital, un lugar que amaba, un lugar de adrenalina, aprendizaje y propósito. Me convertí en la enfermera de la escuela primaria, Benito Juárez. El trabajo era monótono, curar rodillas raspadas y tomar temperaturas, pero el horario era mi salvación. Salía a las 4, justo a tiempo para recoger a Zoe de la guardería, y luego del colegio. Tenía los veranos libres para estar con ella. Cambié la ambición por la presencia. No me arrepentía, pero a veces, por la noche, soñaba con los monitores de hospital, con el sonido rítmico de un corazón estable, y me despertaba con una punzada de nostalgia por la mujer que pude haber sido. Mi vida amorosa se desintegró. Daniel, mi novio de 2 años, intentó ser comprensivo al principio. Pero la comprensión se convirtió en frustración. Nuestras citas de cine se convirtieron en noches en casa cambiando pañales. Nuestros planes de viajar se convirtieron en planes para pagar la siguiente lata de fórmula. La discusión final fue breve y brutal. Berenice, te quiero, me dijo, con la honestidad cruel de alguien que ya ha tomado una decisión. Pero yo no me apunté a esto. No quiero ser el padre de la hija de tu hermana. Lo siento. No lo culpé. O al menos, intenté no hacerlo. Los amigos también se distanciaron, no por maldad, sino por la simple divergencia de nuestras vidas. Sus conversaciones sobre ascensos, viajes a Europa y bodas me parecían de otro planeta. Mi mundo era un universo de vacunas, primeras palabras y el terror constante a no llegar a fin de mes. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Pero en ese aislamiento, surgieron héroes inesperados. Doña Elodia, mi vecina del 3B, una viuda de 70 años con el pelo blanco y una sonrisa perpetua. Al principio me miraba con curiosidad, luego con preocupación. Un día, llamó a mi puerta. Hija,
Te oigo caminar por la noche. Traje un poco de caldo de pollo. Y si necesitas que te cuide a la niña 1 hora para que respires, solo tienes que decirlo. Sus horas para respirar se convirtieron en mis salvavidas. Se convirtió en la abuela que Zoe merecía, llenando nuestra pequeña vida con el olor de galletas recién horneadas y la sabiduría de sus años. Mis padres eran fantasmas. Aparecían en fechas señaladas, como para cumplir con una obligación social. Sus visitas eran una tortura. Traían regalos caros e impersonales para Zoe, como para calmar su conciencia, pero apenas la tocaban. Sus críticas eran sutiles, pero constantes. Esa tos ya tiene mucho tiempo, ¿no? ¿La has llevado al médico?, preguntaba mi madre, socavando mi criterio. Deberías ser más estricta con los dulces, sentenciaba mi padre. Nunca preguntaron si necesitaba algo. Nunca ofrecieron ayuda real. Solo juicio. En una ocasión, cuando Zoe tenía 5 años, le regalaron una muñeca carísima. Zoe les dio las gracias y corrió a enseñarme un dibujo que había hecho para mí. Vi la sombra de decepción y celos en el rostro de mi madre, y comprendí que, para ellos, yo les había robado el amor que creían que les pertenecía, un amor que ellos mismos habían rechazado. Para no volverme loca, para no ahogarme en el resentimiento, encontré mi refugio. El taller de cerámica. Era mi secreto. Una vez al mes, le dejaba a Zoe con doña Elodia y me escapaba a ese sótano polvoriento. Hundir mis manos en la arcilla era mi forma de gritar sin hacer ruido. Le daba forma a mi rabia, a mi frustración, a mi soledad. Cada pieza que creaba era imperfecta, torcida, como yo. Pero era real. Era algo que hacía solo para mí. Era la prueba de que, debajo de la enfermera, debajo de la madre improvisada, todavía existía Berenice. A pesar de todo, Zoe era mi luz. Creció para ser una niña increíble, inteligente, compasiva, y con un talento para el arte que me dejaba sin aliento. Llenó cada rincón de mi vida con risas, con preguntas interminables sobre el universo y con abrazos que tenían el poder de curar cualquier herida. Nos convertimos en un equipo inseparable. Le conté la verdad sobre su origen de una manera que pudiera entender. Le dije que su madre biológica la amaba, pero no estaba lista para cuidarla, y por eso me la había confiado a mí, la persona que más la quería en el mundo. Juntas, construimos un pequeño mundo perfecto, un castillo hecho de amor y resiliencia. Y durante 12 años, sus muros nos protegieron. Hasta que el dragón que creíamos dormido regresó para escupir fuego. La llamada de Leandra fue como una piedra lanzada a un lago en calma. La onda expansiva alteró todo. La mujer que conocí en esa cafetería era una obra de arte de la reinvención. Su ropa era cara, su cabello estaba perfectamente peinado y hablaba con una calma y una madurez que me resultaban profundamente inquietantes. He pasado los últimos 12 años trabajando en mí misma, Berenice, me dijo, removiendo su capuchino con una cucharita de plata. Fui a terapia. Me mantuve sobria. Terminé mi carrera. Conocí a Fabián, y él me enseñó lo que es el amor de verdad, el apoyo incondicional. Su discurso era tan pulcro, tan ensayado, que sonaba como el guión de una película. Me contó una historia de redención conmovedora, de tocar fondo y resurgir de las cenizas. Y mientras hablaba, una parte de mí, la enfermera, la cuidadora, quería creerle. Quería creer que la gente podía cambiar. Pero la otra parte, la hermana traicionada, la joven de 22 años abandonada en una noche de lluvia, gritaba en silencio. ¿Y por qué ahora, Leandra? ¿Por qué después de 12 años de silencio absoluto? Le pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que parecían genuinas. Porque me tomó 12 años convertirme en alguien digna de preguntar por ella. Porque cada día, durante 12 años, me he despertado con un agujero en el alma. He respetado tu espacio. Te he visto desde lejos en las redes sociales. He visto lo increíble que eres, la madre maravillosa en la que te has convertido. Y sé que no tengo ningún derecho. Pero te lo ruego, Berenice.
Solo quiero conocerla. No quiero perturbar sus vidas. Solo, saber quién es. Ser una tía. Nada más. Nada más. La promesa resonó en mi cabeza, un eco ominoso de la promesa de, solo unos meses, de mi madre. Pero la mujer sentada frente a mí parecía tan sincera. Y luego pensé en Zoe. Mi hija estaba entrando en la preadolescencia, una edad de preguntas y de búsqueda de identidad. ¿Tenía yo el derecho de negarle la oportunidad de conocer a su madre biológica, ahora que supuestamente estaba bien? Acepté, con unas condiciones muy estrictas. Las reuniones serían en lugares públicos. Yo siempre estaría presente. Y al menor signo de inestabilidad, todo se acabaría. Leandra aceptó todo sin dudar. La primera reunión fue en un museo de arte. Zoe se aferró a mi mano, sus ojos grandes y curiosos examinando a la mujer elegante que le sonreía nerviosamente. Hola, Zoe, dijo Leandra, su voz suave. Soy Leandra. Soy, la hermana de tu mamá Berenice. Y eres mi mamá de la panza, respondió Zoe, usando el término que habíamos acuñado juntas. Berenice me lo explicó. Vi un destello de dolor genuino en los ojos de Leandra. Sí, mi amor. Yo soy tu mamá de la panza. Durante los siguientes meses, Leandra desempeñó su papel a la perfección. Era la tía ideal. Traía regalos que demostraban que escuchaba, un set de acuarelas profesionales, libros de arte de sus artistas favoritos. Hablaba con Zoe sobre técnicas de dibujo, sobre colores y texturas. Nunca intentó sobrepasar mis límites. Siempre se dirigía a mí como la autoridad, la madre. Zoe, pregúntale a tu mamá si puedes comer otro helado. Berenice, ¿te parece bien si la llevo a ver esa exposición el sábado? Y yo, tonta de mí, empecé a bajar la guardia. Empecé a pensar que quizá me había equivocado. Que Leandra realmente había cambiado. Que quizá, solo quizá, podríamos construir algo nuevo, una extraña familia moderna. Zoe parecía más feliz, más completa. La curiosidad sobre su origen estaba siendo satisfecha de una manera sana y controlada. Una tarde, Leandra me llamó. Oye, mis padres quieren organizar una cena el domingo. Para celebrar, bueno, para celebrar todo esto. ¿Qué estamos reconectando? Quieren que vengas con Zoe. Sé que las cosas con ellos son complicadas, pero significaría mucho para mí. La alarma en mi cabeza sonó, pero esta vez, la ignoré conscientemente. Era una cena. ¿Qué podía pasar en una cena? Sería incómodo, sí, pero era un paso hacia la normalidad, ¿no? Era la prueba de que todos estábamos intentando sanar. Fue una trampa. Y yo caminé directamente hacia ella, llevando a mi hija de la mano. La casa de mis padres solía igual que siempre, acera para muebles y a secretos guardados. Pero la atmósfera era diferente. Había una energía febril, una alegría forzada que me puso los pelos de punta desde el momento en que cruzamos el umbral. Leandra y Fabián ya estaban allí. Fabián estaba en el sillón favorito de mi padre, con un vaso de whisky en la mano, discutiendo de negocios con él como si fueran viejos amigos. Leandra estaba en la cocina con mi madre, riendo mientras colocaban aperitivos en una bandeja de plata. La escena era tan doméstica, tan normal, que resultaba grotesca. Era como ver una obra de teatro en la que yo era la única que no se sabía el guión. Berenice, querida. Zoe, mi niña, exclamó mi madre, saliendo de la cocina. Abrazó a Zoe con una efusividad que nunca le había mostrado antes. A mí me dio 2 besos al aire. Durante la cena, me sentí como una espectadora. La conversación giraba en torno a Leandra y Fabián, su nueva casa en Las Lomas, sus planes de viajar a Europa, el éxito del estudio de diseño de Leandra. Mis padres los escuchaban embelesados, bebiendo cada palabra. Siempre supe que tenías un talento especial, hija, dijo mi padre, levantando su copa hacia Leandra. Un cumplido que yo nunca había escuchado dirigido a mí en mis 34 años de vida. Intenté incluir a Zoe en la conversación.
Zoe ganó el segundo lugar en el concurso de arte de su escuela la semana pasada, dije con orgullo. Oh, qué bien, cariño, dijo mi madre, distraídamente, antes de volverse hacia Leandra. Entonces, ¿me decías que las cortinas serán de seda cruda? Zoe, que era increíblemente perceptiva, se fue apagando. Se refugió en su plato, dibujando patrones en el puré de patatas con su tenedor. Fabián, sin embargo, no me ignoraba. Me hacía preguntas, pero sus preguntas se sentían como un interrogatorio. Berenice, debe ser difícil para ti, ¿verdad? Con tu trabajo en la escuela y, bueno, todo lo demás, dijo, con una falsa simpatía. Nos las arreglamos bien, respondí, a la defensiva. Claro, claro. Admiro tu fortaleza. Pero, ¿no te preocupa el futuro de Zoe? La secundaria, la universidad, son increíblemente caras. La competencia es feroz. Cada palabra era una aguja, diseñada para pinchar mi seguridad, para recordarme mis limitaciones. El golpe de gracia llegó con el café. Mi padre carraspeó, un sonido que siempre precedía a una declaración importante. Berenice, comenzó, su tono solemne. Tu madre y yo, junto con Leandra y Fabián, hemos estado hablando mucho últimamente. Y hemos llegado a una conclusión. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Tu hermana ha demostrado un cambio extraordinario, continuó. Está sana, es estable y tiene los medios para ofrecerle a Zoe la vida que realmente se merece. Una vida con una familia completa, con un padre y una madre. Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago. No entiendo a dónde quieres llegar, papá. Es simple, intervino Leandra, su voz ahora desprovista de toda calidez. Queremos que Zoe venga a vivir con nosotros. Es hora de que vuelva a casa. Con su verdadera madre. La habitación se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina. Miré sus rostros, uno por uno. El de mi padre, severo y decidido. El de mi madre, con una expresión de triste pero firme resolución. El de Fabián, tranquilo y calculador. Y el de Leandra, mi hermana, lleno de una determinación implacable. No era una propuesta. Era un ultimátum. ¿Están locos?, logré decir, mi voz temblando. Zoe. Zoe es mi hija. Yo la he criado. Hiciste un trabajo maravilloso como su tía y guardiana temporal, dijo Fabián suavemente. Y la familia siempre te estará agradecida. Pero el acuerdo temporal ha terminado. Es hora de hacer lo que es mejor para la niña. Lo mejor para ella es arrancarla del único hogar que ha conocido, grité, perdiendo el control. ¿Para vivir con una extraña que la abandonó en una caja de cartón? No te atrevas a hablarle así a tu hermana, espetó mi padre, golpeando la mesa. Yo soy su madre. En todos los sentidos que importan, sollocé, las lágrimas finalmente brotando. La sangre es la sangre, Berenice, dijo mi madre, su voz fría como el acero. Hiciste tu deber. Ahora hazte a un lado. La traición fue tan completa, tan orquestada, que me robó el aliento. Me habían invitado a mi propia ejecución. Zoe, dije, poniéndome de pie, mi silla chirriando contra el suelo. Coge tu abrigo. Nos vamos a casa. Mientras la ayudaba a ponerse la chaqueta, evitando las miradas de los 4 verdugos sentados a la mesa, supe que esa casa ya no era mi hogar de la infancia. Era el cuartel general del enemigo. Y acababan de declararme la guerra. El viaje de regreso a nuestro apartamento fue silencioso. Zoe miraba por la ventana, su pequeño rostro reflejado en el cristal oscuro. Podía sentir su confusión y su miedo como una presencia física en el coche. Finalmente, rompió el silencio. ¿Voy a tener que irme a vivir con la tía Leandra?, preguntó, su voz apenas un susurro. Detuve el coche en el siguiente semáforo y me giré para mirarla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Escúchame, Zoe, le dije, tomando su carita entre mis manos. Tú y yo somos un equipo.
Somos una familia. Y nadie, absolutamente nadie, nos va a separar. Te lo prometo. ¿Lo juras?, preguntó, su labio inferior temblando. Lo juro por mi vida, respondí. Esa noche, después de que finalmente se durmiera, me senté en la penumbra de la sala, el eco de sus sollozos todavía en mis oídos. La tristeza y el dolor de la traición se habían solidificado en una furia fría y cristalina. Se habían equivocado si pensaban que me iba a derrumbar. 12 años de lucha me habían hecho más fuerte de lo que ellos recordaban. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui al banco y miré el estado de la cuenta que había abierto el día que Zoe nació. Fondo Universitario Zoe Acosta. Cada peso en esa cuenta representaba un sacrificio, un par de zapatos que no me compré, unas vacaciones que nunca tomé, incontables horas extra que hice mientras Zoe dormía. Era su futuro. Y yo estaba a punto de apostarlo todo en su presente. Retiré el 80% de los fondos. El cajero me miró con preocupación, pero no dije nada. El fajo de billetes en mi bolso se sentía pesado, como una carga de ladrillos. Luego, llamé al número que había guardado durante una década. El investigador privado. Un hombre llamado Cárdenas, un ex policía cínico y eficiente. Nos citamos en un café ruidoso cerca de su oficina. Su local era pequeño, desordenado y olía a café rancio y a casos sin resolver. Puse el sobre con el dinero sobre la mesa de metal. Es casi todo lo que tengo, le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Necesito que descubra por qué. ¿Por qué ahora? Le conté toda la historia. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta raída. Cuando terminé, me miró fijamente. Su hermana, Leandra. Y su esposo, Fabián Ríos, dije. Quiero que los investigue. Sus finanzas, sus negocios, sus deudas, sus amigos, sus enemigos. Todo. Y lo más importante, hice una pausa, necesito que encuentre al padre biológico de mi sobrina. Leandra nunca dijo quién era. Debe haber una razón por la que han vuelto ahora. Siga el dinero, señor Cárdenas. Estoy segura de que todo esto es por dinero. Cárdenas contó el dinero, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y asintió. No se preocupe, señorita Acosta. El dinero siempre deja un rastro. Y yo soy muy bueno siguiendo rastros. Al salir de esa oficina, sentí una extraña mezcla de terror y empoderamiento. Había cruzado una línea. Ya no era solo una madre luchando por su hija. Era una estratega preparándose para la batalla. Y no iba a perder. Las semanas que siguieron a la contratación de Cárdenas fueron una tortura de espera. La demanda legal llegó, un documento frío e impersonal que detallaba todas mis supuestas fallas como cuidadora. Contraté a Laura, la abogada que un colega me recomendó, una mujer cuya apariencia amable escondía una mente de acero. Juntas, empezamos a construir mi defensa, pero nos faltaba la pieza clave, el motivo. Cárdenas llamaba esporádicamente con actualizaciones. Su cuñado Fabián es un desastre financiero. Le debe dinero a gente peligrosa. Su agencia de marketing es una cáscara vacía. Cada dato confirmaba que eran unos farsantes, pero no explicaba la repentina urgencia por la custodia de Zoe. La llamada que creímos que lo cambiaría todo llegó una noche de martes. Yo estaba ayudando a Zoe con un diorama sobre los aztecas. Señorita Acosta, lo tengo, dijo Cárdenas, su voz cargada de un triunfo profesional. El motivo no es solo que necesitan dinero. Es que han encontrado una mina de oro. Me explicó su hallazgo. Fabián no solo estaba endeudado, había estado investigando obsesivamente a un hombre llamado Iván Galindo. Galindo fue un novio de su hermana de la época en que Zoe fue concebida, explicó Cárdenas. Un artista sin un peso en ese entonces. Murió en un accidente de moto hace 5 años. No entiendo, dije. Aquí viene lo bueno. El padre de Galindo, un constructor multimillonario, murió el año pasado.
Sin testamento claro y sin más herederos directos. Según la ley, si se puede probar la paternidad, su sobrina Zoe sería la heredera universal de una fortuna que se estima en más de 100 millones de pesos. El teléfono casi se me cae de la mano. 100 millones de pesos. La cifra era tan astronómica que parecía irreal. Están desesperados, continuó Cárdenas. Fabián debe haber descubierto esto por casualidad. La demanda de custodia es el primer paso. Una vez que tengan a la niña, iniciarán el proceso para reclamar la herencia en su nombre. No es solo un billete de lotería, señorita. Es el premio gordo de la lotería. Cuando colgué, sentí una oleada de náusea y, extrañamente, de claridad. Así que eso era. Era tan simple y tan sucio como la codicia. No era por amor. Ni siquiera era por un retorcido sentido de posesión. Era una operación de minería de oro, y mi hija era la beta principal. Al día siguiente, me reuní con Laura y le conté todo. Sus ojos brillaron con una luz combativa. Esto es lo que necesitábamos, Berenice, dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esto cambia el juego. Ya no es la palabra de una hermana contra la otra. Es un claro intento de fraude. Podemos demostrar que su interés en la niña es reciente y coincide directamente con el descubrimiento de esta posible herencia. Ningún juez en su sano juicio le daría la custodia a alguien con esas motivaciones. Nos pusimos a trabajar con una energía renovada. Cárdenas nos proporcionó pruebas de las búsquedas de Fabián, de sus problemas financieros, del árbol genealógico de los Galindo. Construimos un caso sólido, una narrativa coherente y condenatoria. Me sentí, por primera vez, con una pizca de esperanza. Teníamos su secreto. Teníamos la verdad. Creíamos que íbamos al juzgado armadas hasta los dientes. Pero la realidad era que nos habían tendido una emboscada. Y el arma que creíamos tener era solo una distracción, un señuelo brillante diseñado para que no viéramos el verdadero cuchillo que se dirigía directo a nuestro corazón. Estábamos a punto de entrar en una batalla para la que no estábamos preparadas en absoluto. De vuelta en el presente. La atmósfera del juzgado era eléctrica. Laura, mi abogada, estaba en su elemento. Con la precisión de un cirujano, comenzó a desmantelar la imagen de familia perfecta que Leandra y Fabián habían construido. Señor Ríos, dijo Laura, su voz tranquila pero incisiva, dirigiéndose a Fabián. Usted se ha presentado ante este tribunal como un empresario de éxito, capaz de proveer un futuro de abundancia para la menor. ¿Es correcto? Lo es, respondió Fabián con una sonrisa engreída. ¡Qué interesante! Porque los registros que tenemos aquí, Laura levantó una pila de papeles, muestran que su exitosa empresa tiene deudas que superan los 5 millones de pesos y 3 demandas de acreedores. ¿A eso le llama usted éxito? La sonrisa de Fabián se desvaneció. Son fluctuaciones del mercado, tartamudeó. Entiendo. Hablemos de otras fluctuaciones, continuó Laura, implacable. Usted también ha declarado que su deseo de tener a Zoe con ustedes nace de un profundo amor familiar. ¿Es así? Por supuesto. Amamos a Zoe, intervino Leandra, con la mano en el corazón. Un amor tan profundo que, curiosamente, despertó hace apenas 6 meses. Justo después de que su empresa, señor Ríos, realizara múltiples búsquedas en bases de datos genealógicas y financieras sobre un hombre llamado Iván Galindo. ¿Le suena el nombre? Fabián palideció. Leandra lo miró, confundida. Iván Galindo, explicó Laura a la jueza, fue pareja de la señora Leandra Acosta hace aproximadamente 13 años. Y su padre, al morir, dejó una herencia multimillonaria sin herederos claros. ¿No es una coincidencia fascinante, su señoría? El amor de los demandantes por la niña parece haber florecido justo al mismo tiempo que la posibilidad de una herencia millonaria. El retrato era devastador. Una pareja de estafadores, acorralados por las deudas, usando a una niña para dar un golpe maestro. Podía ver el veredicto en los ojos de los presentes, culpables.
Sentí que el peso en mi pecho comenzaba a aligerarse. Estábamos ganando. Su plan codicioso había quedado expuesto. La jueza Solís escuchaba todo, su rostro una máscara de granito. Dejó que Laura terminara, que presentara cada prueba de la supuesta conspiración para reclamar la herencia Galindo. Cuando Laura se sentó, un silencio expectante llenó la sala. Esperaba que la jueza reprendiera a Leandra y Fabián, que pusiera fin a la farsa. En cambio, la jueza se reclinó en su silla. Miró los papeles que yo le había entregado, los que contenían el informe completo de Cárdenas, no solo la parte que Laura acababa de presentar. Abogada, su teoría es convincente, dijo la jueza Solís, su voz resonando en la sala. Y la evidencia de los problemas financieros del señor Ríos es innegable. Su comportamiento es, como mínimo, sospechoso. Hizo una pausa dramática, y sus ojos se clavaron en mí con una extraña mezcla de severidad y ¿era compasión? Pero me temo que usted, al igual que su clienta, ha caído en la trampa. Han estado persiguiendo al señuelo equivocado. Mi corazón se detuvo. ¿Señuelo? ¿Trampa? La verdadera motivación detrás de esta demanda, continuó la jueza, su voz bajando de volumen pero ganando en intensidad, es mucho más antigua, mucho más íntima y infinitamente más cruel. Y no tiene absolutamente nada que ver con la familia Galindo. La jueza tomó una hoja de la carpeta que le había entregado y se la mostró a mis padres. La luz de la sala se reflejaba en el plástico protector del documento. Señor y señora Acosta, dijo la jueza Solís, su voz ahora desprovista de cualquier calidez. ¿Reconocen este documento? Es una copia certificada del testamento de su padre y suegro, el señor Ramiro Solórzano, que en paz descanse. La reacción fue instantánea y reveladora. Mi madre, Silvina, dejó escapar un pequeño gemido y su rostro perdió todo color. Mi padre, Heriberto, que hasta ese momento había mantenido una fachada de indignación, se quedó absolutamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Para beneficio del tribunal, continuó la jueza, leeré una cláusula clave. Cláusula cuarta, a mi nieta, Leandra Acosta, debido a su conducta disoluta y a la vergüenza que ha traído sobre nuestro apellido, le lego mi más profundo desprecio y la excluyo explícitamente de cualquier parte de mi herencia. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Leandra se giró para mirar a mis padres, sus ojos desorbitados por la traición y el pánico. ¿Ellos lo sabían? ¿Habían ocultado esto? Pero el abuelo era un hombre complicado, prosiguió la jueza, como si estuviera narrando una tragedia griega. Porque en la siguiente cláusula, la quinta, establece lo siguiente: no obstante lo anterior, y con la esperanza de que un descendiente pueda redimir la línea de sangre, lego la totalidad de mis bienes, acciones e inmuebles, en un fideicomiso. Dicho fideicomiso, valorado actualmente en más de 50 millones de pesos, será entregado íntegramente a la primogénita de mi nieta Leandra, al cumplir ésta los 25 años. La bomba había estallado, y sus esquirlas volaron en todas direcciones. 50 millones de pesos. No de un extraño, sino de nuestro propio abuelo. Un dinero que Leandra nunca podría tocar, pero que su hija sí. Y aquí está el mecanismo de la trampa, explicó la jueza, su mirada clavada en mis padres. El testamento estipula que, mientras la beneficiaria sea menor de edad, el fideicomiso será administrado por un albacea bancario. Sin embargo, hay una excepción: si la custodia legal de la menor es ostentada por un miembro directo de la familia Acosta, dicho miembro asumirá la administración de los fondos. De repente, todo encajó con una claridad nauseabunda. Las visitas de mis padres. Su repentino interés. Su apoyo incondicional a Leandra. No querían a Zoe. Querían el control de su herencia. Pero la jueza aún no había terminado. Sacó el último papel. Era un informe médico. El cuadro no estaría completo sin esto, dijo, mirando directamente a Leandra, y por primera vez, vi un destello de puro desprecio en los ojos de la jueza. Señora Leandra Acosta, este es un informe del Hospital Ángeles de hace 8 años. Detalla una intervención de emergencia. Una histerectomía total. Este informe confirma, sin lugar a dudas,
que usted es médicamente estéril. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, en toda su monstruosa y retorcida gloria, estaba al descubierto. La búsqueda de Fabián de un padre millonario había sido una pista falsa, una cortina de humo, quizá incluso para engañar a sus propios acreedores. El verdadero plan era mucho más siniestro. Leandra no podía tener más hijos. Zoe era su única y última oportunidad. Era la llave de oro para abrir el cofre de la fortuna familiar. Y yo, la tonta y obediente Berenice, había estado puliendo esa llave para ellos durante 12 largos años. Lo que siguió fue el caos. Fabián miraba a Leandra, luego a mis padres, su rostro una mezcla de confusión y furia. ¿Sabía él toda la verdad, o también había sido una pieza en el juego de ellos? Leandra se había derrumbado por completo, su rostro enterrado entre sus manos, sus sollozos ahora guturales, rotos, despojados de toda actuación. Eran los sonidos de una ruina total. Mis padres eran estatuas de sal. La arrogancia de mi padre se había desvanecido, dejando tras de sí solo a un hombre viejo, expuesto y patético. Mi madre, con la mirada perdida, parecía haber envejecido una década en un solo instante. La familia perfecta se había desintegrado ante los ojos de un juzgado lleno de extraños. La jueza Solís dejó que la onda expansiva de la revelación se asentara por un momento. Luego, su mazo cayó sobre la madera con un golpe seco, un sonido que pareció despertar a todos de una pesadilla. Este tribunal ha visto y oído más que suficiente, declaró, su voz resonando con una autoridad gélida. Lo que ha sucedido aquí hoy no es una simple disputa de custodia. Es un acto de conspiración, fraude, perjurio y una crueldad moral que resulta francamente inconcebible. Han utilizado a una niña inocente como una herramienta, como una llave para una caja fuerte, con un desprecio absoluto por su bienestar emocional y psicológico. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez, vi una calidez inequívoca en sus ojos. Señorita Berenice Acosta, este tribunal reconoce su extraordinario sacrificio, su inquebrantable amor y la vida estable y feliz que, contra todo pronóstico, le ha proporcionado a su sobrina. Usted no ha actuado como una tía. Usted ha sido su madre. En cada sentido de la palabra que realmente importa. Las lágrimas que había reprimido durante meses, durante años, finalmente se desbordaron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Laura me rodeó los hombros con su brazo. Por lo tanto, continuó la jueza, su atención volviendo a mi devastada familia, el veredicto de este tribunal es el siguiente: la demanda de custodia presentada por la señora Leandra Acosta queda denegada en su totalidad y con perjuicio, lo que significa que este asunto queda cerrado para siempre. Se otorga la custodia legal, plena y permanente de la menor Zoe a su tía y madre de facto, la señorita Berenice Acosta. Un sollozo de puro alivio escapó de mis labios. Habíamos ganado. Estábamos a salvo. Adicionalmente, añadió la jueza, y su voz se tornó aún más dura, este tribunal remitirá una copia certificada de todo el expediente, incluyendo la evidencia de perjurio y conspiración para cometer fraude, a la Fiscalía del Distrito. Les aconsejo, encarecidamente, que empiecen a buscar representación legal para asuntos de naturaleza penal. El mazo sonó por última vez. La guerra había terminado. Y yo había sobrevivido. Mientras recogía mis pocas pertenencias, se acercaron. Un desfile de fantasmas rotos. Berenice, susurró Leandra, su rostro una mancha de rímel corrido. Te juro que yo no. Hija, por favor, tienes que perdonarnos, gimió mi madre, extendiendo una mano temblorosa que yo no tomé. Los miré. A la hermana que me había traicionado 2 veces. Al cuñado cuya codicia lo había consumido. A los padres que habían orquestado mi sacrificio y luego habían intentado robarme su fruto. Y en ese momento, no sentí rabia. Ni siquiera sentí pena. Solo sentí, nada. Un vasto y helado vacío. Eran extraños para mí. El problema ya no es mío, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Es de ustedes. Me di la vuelta y, con Laura a mi lado,
caminé hacia la salida del juzgado, hacia la luz del sol que se filtraba por los grandes ventanales. Recogí a Zoe de la casa de doña Elodia. Corrió hacia mí en cuanto me vio, sus ojos escrutando mi rostro, buscando una respuesta. ¿Ya estamos a salvo, mamá Berenice?, preguntó, su voz de 12 años temblando de una ansiedad que ningún niño debería conocer. La abracé con todas mis fuerzas, hundiendo mi rostro en su cabello, que olía a champú de manzana y a la seguridad de nuestro pequeño mundo. Más que a salvo, mi amor, le susurré al oído. Somos libres. Esa noche, mientras la observaba dormir, con la tensión finalmente borrada de su rostro, me quedé mirando la ciudad desde mi ventana. Había ganado la batalla, pero había perdido una familia. O quizá, nunca la había tenido realmente. Había levantado un muro para protegernos, un muro que sabía que nunca derribaría. ¿Hice lo correcto al construir un muro para siempre? ¿O debí dejar una puerta entreabierta, no por ellos, sino por Zoe? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Cuéntenme en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si crees que la familia se define por el amor y la lealtad, y no solo por la sangre, por favor, deja un me gusta y suscríbete para no perderte más historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Comparte esto con alguien que necesite recordar que los lazos más fuertes son los que elegimos construir cada día.